Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con el escritor catalán, Julio César Cano Castaño. Escritor y periodista español, Julio César Cano nació en Capellades, Barcelona, en 1965. Es conocido tanto por sus ensayos y artículos sobre gastronomía y viaje, con especial atención a la provincia de Castellón, donde reside, como por sus novelas y relatos. Cocina, carretera y manta, 2002. La cocina charnega, 2004. El gran libro de las tapas, 2006. 94 bocadillos casi imprescindibles, 2007. Las mejores ensaladas del mundo, 2010. Solo tapas. La cocina en miniatura, 2011. Julio César Cano trabajó en el negocio familiar hasta que empezó a dedicarse al ámbito musical, ejerciendo como músico y manager de músicos tanto nacionales como internacionales. Desde que abandonara este sector, trabaja en la publicidad, compaginando esta actividad con la escritura. Empezó en la novela al mismo tiempo que publicaba ensayos gastronómicos con Musgo y resina, 2008. Tortillas en Hyde Park, 2009. Joana no había visto nunca una montaña, 2010. Hojas de otoño, 2012. A partir de ahí en su producción literaria destacan las novelas pertenecientes a la serie del Inspector Montfort. 1. Asesinato en la Plaza de la Farola, 2011. 2. Mañana, si Dios y el diablo quieren, 2015. 3. Ojalá estuvieras aquí, 2017. 4. Flores muertas, 2019. 5. Incluso la muerte miente, 2021. 6. La soledad del perro, 2023. 7. Corazón en silencio, 2025. Bartolomé Monfortena es inspector del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Nació en Barcelona, a finales de los 50, en una familia de emigrantes procedentes de Villafranca del Cid, en Castellón. Sus padres eran propietarios de una fábrica de telas. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Trabajó en el negocio familiar. Se casó con Violeta. Su muerte en un accidente causado por dos conductores suicidas dio al traste con su vida de niño rico. Se hizo policía para luchar contra tipos como esos. Mide casi 2 metros. Usa gabardina color papilla. Suele tener grandes ojeras y aspecto cansado, a menudo desaliñado cuando se deja llevar por la tristeza. Socarrón, huraño, solitario, poco sociable, con mala baba, egoísta. Sus compañeros le apodan el kamikaze, por su poco aprecio a la vida. Amante de la buena comida, es generoso con las propinas. Fuma. Conduce un Volvo 740 ranchera de color verde oscuro. Se aloja en el Hotel Mindoro en Castellón. En el apartado culinario. Para desayunar, tostadas con mermelada, como tapas, albóndigas de bacalao, taquitos de atún al aceite de oliva, boquerones, gamas a la plancha, mejillones, caracolas de mar y revuelto de setas. Para comer o cenar, entrecot con patatas y pimientos de padrón, arroz con bogavante, arroz meloso con setas y bacalao, arroz negro, suquet de peix, dorada a la sal, de postre, queso manchego curado. Para beber, de aperitivo, cerveza bien tirada, martini blanco o campari. Para acompañar a las comidas, vinos Marqués de Cáceres, Somontano, Pago de los Capellanes. Para concluir, whisky Lafroig. Fue a partir de un comercial de Maeva que leyó la primera novela, Asesinato en la Plaza de la Farola, y le gustó, y se la mostró a las editoras de Maeva, la leyeron, les gustó, intentaron que reeditáramos la primera novela, pero en esa conversación salió que yo estaba escribiendo una segunda novela sobre el Inspector Montfort, y entonces retomamos esa novela directamente, aparcamos la primera idea de reeditar Asesinato en la Plaza de la Farola y tomamos la idea de Mañana si Dios del diablo quieren.
y una vez que tuvimos Mañana, si Dios te llama bien, acabada completamente, ellas volvieron a sacar otra vez el tema de volver a reeditar Asesinato de la Plaza de la Farola. Llegó como por una cosa mágica, que digo yo, ¿no? Que es este boca a boca, ¿no? Que los libreros recomendaran la novela a la editorial y de ahí saliera esto que tenemos ahora. Yo creo que es una cosa muy importante para mí. Yo creé al inspector Montfort en realidad para hablar de Castellón la primera vez. Yo hice Asesinato de la Plaza de la Farola como un libro que no tuviera continuidad, por la necesidad de hablar de la ciudad de Castellón y su provincia. En mis anteriores novelas siempre el denominador común es el mismo, es contar historias de ficción en lugares completamente reales, de manera que tú puedas coger cualquiera de mis novelas y viajar a esos sitios para poder visitarlos. De ahí el hincapié a hablar de sitios con toda crudeza, con toda realidad, monumentos, restaurantes, hoteles, calles, las ciudades. Entonces, en principio me faltaba Castellón, había hablado de muchos lugares y pensé que le tocaba el momento de hablar de Castellón, y creé al inspector Montfort trabajando en una ciudad donde aparentemente nunca pasa nada, una ciudad pequeña de provincias, burguesa, con un presente bastante idílico para poder vivir, pero intentando contarle a la gente que en el subsuelo de la ciudad ocurrían cosas. Es un poco esta la idea. L Ediciones. Julio César Cano, 1965, Capellades, Barcelona, empezó a escribir después de trabajar durante años como músico y manager de grupos. Es conocido, sobre todo, por su serie del emblemático Inspector Montfort, ambientada en Castellón, donde el autor vive actualmente con su familia. Corazón en silencio es el séptimo caso de esta serie, después de Asesinato en la Plaza de la Farola, Mañana si Dios y el diablo quieren, Ojalá estuvieras aquí, Flores muertas, Incluso la muerte miente y La soledad del perro. Hola Julio, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Julio César Cano? Pues Julio César Cano es un escritor que antes era músico y que cuando se bajó de los escenarios decidió escribir todo aquello que había visto y oído. Posiblemente sea una especie como de admiración por las novelas de viajes, por los libros que se narran lugares concretos, y por ello empecé a escribir y de alguna manera poder contar todo aquello que había visto y oído. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues como hobbies, pues sobre todo la lectura, escribir también es bastante hobby. Tocar la guitarra, caminar por las sendas que tengo cerca de mi casa en un paraje muy, muy bonito, y ese tipo de cosas. Cuidar de los míos, intentar estar ocupado con temas de esos que me apasionan, sobre todo la lectura y la escritura. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Escribo en una pequeña sala porque creo que en un espacio reducido me concentro mejor. Tengo un pequeño despacho donde me siento muy arropado y donde tengo todas mis cosas cerca, ¿no? Mis libros para poder consultar, mis anotaciones en la pared, este tipo de cosas que solemos utilizar los escritores. A veces suelo escribir con música, a veces a un volumen más alto si dijéramos que el texto es más rockero, y si no, pues música suave, e incluso a veces necesito estar en absoluto silencio para poder concentrarme, pero no tengo manías ni rituales dignos de llamarse así. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Me gustaba escribir cuando era pequeño, eso lo recuerdo perfectamente. Las redacciones me atrapaban, me gustaban mucho, ese tipo de cosas. Luego ya en la juventud escribí canciones. Cuando tocaba con los grupos y empezamos a componer canciones propias, solía o bien encargarme yo de las letras o ayudar a quien hiciera las letras para hacerlo entre varios. Pero vaya, nunca imaginé que todo esto me llevaría a ser escritor. Nunca pensé que podría ser un escritor. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? La literatura cambia la vida de las personas en general. Sí, por supuesto, la mía también. Pero yo no ya exactamente la escritura, sino la lectura, ¿no? Leer
es algo que nos enriquece mucho como personas y yo creo que es importantísimo y por supuesto nos cambia, sí. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Sobre los personajes reales o ficticios, ambos tienen sus complejidades, ¿eh? No sabría decir cuáles son más complicados. En todo caso, siempre depende del carácter que se le imprime al personaje en cuestión, ya sea real o ya sea ficticio. Los personajes siempre son lo más importante para mí en los textos. Es cierto que cuando el personaje es real hay que ceñirse mucho a cómo es este personaje en realidad y tampoco podemos dotarlo de una fantasía del escritor porque entonces estamos faltando a la realidad. Pero vaya, ambos tienen sus complejidades, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? Sus cosas más complicadas o menos complicadas. Músico y manager musical. Cuéntanos un poco esta faceta de tu vida. A finales de la década de 1980 y todos los primeros años de 1990 hasta casi el 98, 99 trabajé en las giras de distintos grupos nacionales. También organicé conciertos internacionales en España y en aquella época además tocaba la guitarra también. Y como de casualidad pasé a formar parte de uno de los grupos que estaban en nuestra oficina de management. Compaginaba ambas facetas, tocaba en el grupo y además era el manager. También trabajé en algunos estudios de grabación en Madrid y fundé junto a un amigo una agencia de management conocida en Barcelona con sede en Madrid también. Dijéramos que fuimos un poco los que vinimos después del tema de la movida madrileña con grupos como Los Enemigos, Los Ronaldos, en el caso de Madrid, o como Los Rebeldes, en Barcelona, los Brighton 64, Gatos Locos y este tipo de grupos. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del proceso de crear una nueva historia? ¿Y la que menos? Todas las partes del proceso de la escritura son apasionantes y en mi caso muy diferentes en cada libro. No tengo un método que continúe en todos. Son 7 novelas publicadas a partir del 2015 y creo que cada una lleva una forma distinta del proceso creativo y del proceso también de realización de todo lo que es el acto previo a la escritura. Todo es apasionante, la creación de la idea, el proceso de documentación, la escritura en sí, las correcciones, no hago distinciones, todas me parecen necesarias e imprescindibles y presumiblemente podría parecer que el tema de las correcciones y tal pueda ser más tedioso, pero no, depende del momento y depende de lo que uno esté haciendo en ese momento puntual. Socarrón, huraño. Solitario, poco sociable, con mala baba, egoísta. Sus compañeros le apodan el kamikaze por su poco aprecio a la vida. Amante de la buena comida, es generoso con las propinas. ¿Qué más nos puedes contar del inspector Montfort? A través de las 7 novelas publicadas de la serie, el inspector Montfort ha cambiado su forma de ser, igual que lo haría cualquier persona con el paso de los años. Los aspectos sobre él que has citado son más bien de la época en la que en las calles Montfort buscaba más venganza que justicia. Digamos que se ha ido humanizando y que el rencor ha dejado paso a una extraña cordura no exenta de complejidad. Es cierto que Montfort ha descubierto que sin sus compañeros, sin sus amigos, es mucho menos capaz de poder resolver los casos. Pero bueno, también es verdad que venimos de esta etapa en la que era más huraño y tal, y le cuesta ponerse en el sitio, pero tal y como te digo, va madurando y a medida que va madurando también va cambiando. Espero que para bien. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Puedo tomar notas en cualquier lugar, eso no supone ningún problema. Con un bloc de notas, con un teléfono móvil, en una servilleta de papel, en cualquier lugar puedo tomar notas. Aunque escribir, lo que se dice escribir, lo hago siempre en el mismo lugar y con el mismo ordenador. Todo lo demás son notas, pero sí, suelo llevar siempre un blog encima donde voy anotando cosas que se me van ocurriendo y si por lo que sea me he dejado este blog, pues echo mano
de las notas del teléfono móvil, sí. Cualquier cosa hay que anotarla porque puedes tener una idea muy buena y luego se diluye con el paso del día. Cuéntanos cuál es tu relación con la gastronomía. Mi relación con la gastronomía se remonta a muchos años atrás. Antes de las obras de ficción, yo escribí sobre gastronomía. Dijéramos que cuando dejé de bajarme de los escenarios y cuando esto que contaba antes sobre que quería contar lo que había visto y lo que había oído, también quería contar lo que había probado. Entonces escribí estas obras gastronómicas que no son solo recetarios, sino libros que hablan del arte de cocinar y del placer de comer. Actualmente tengo 7 libros publicados de temática gastronómica y, abarcan todos los aspectos. Los libros que son más recetarios al uso, pero también algunos libros donde lo que cuento es realmente cómo comer en ciertos lugares y qué manera de preparar los alimentos y qué se puede encontrar en cada sitio. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Siempre hay pinceladas autobiográficas en los libros, siempre. Yo creo que el que diga que no, pues se equivoca, porque en realidad cosas que vertemos en las páginas son parte nuestra, seguro. Tal vez queda reflejada el alma, por mucho que queramos disimularlo, pero sí, yo soy de los que pienso que siempre hay parte del escritor en lo que ha escrito. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Entretener es un buen objetivo, obviamente, pero también lo son mostrar, reflejar, denunciar o informar. La escritura de una novela puede contener todo eso y más. De hecho, la novela negra como nombre auténtico del género, es más una novela de denuncia o una novela de información sobre algo que está ocurriendo. Es cierto que luego estamos los que escribimos novela policíaca, que al final es un tipo de novela más parecida a la novela enigma, donde el lector a través de las páginas va a descubrir quién es el que ha cometido el crimen, quién es el que hay que arrestar para que dé con sus huesos en la cárcel, pero en realidad, una de mis máximas es que el lector pueda pasar un buen rato, lo del entretener, ¿no? Que puede sonar incluso frívolo, pero para mí no lo es, porque pienso que el lector al final tiene muy poco tiempo para leer durante el día y creo que yo como lector prefiero cosas que me entretengan. Sí. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? En los últimos tiempos la interacción entre el autor y el lector es cada vez más amplia. Creo que depende también de cada escritor la forma en que quiera mostrarse a sus lectores o en su forma de interactuar. Hay autores que están muy al día en estos temas y también los hay que nos cuesta más. Personalmente necesito mucho tiempo para leer y escribir, para documentarme y a veces las redes ocupan un tiempo valioso. Pero sí, creo que cada vez se va haciendo más importante el escritor que de alguna forma domina las redes y está siempre en cartelera, porque también es nuestra casi única forma de promoción. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? La realidad en mis novelas solo se da en la ambientación, en los lugares concretos, en las referencias que se citan para que el lector se sitúe en el espacio-tiempo. El resto es ficción. Es cierto que en las novelas del Inspector Montfort tienen una particularidad, y es que todos los lugares que aparecen son reales, pero no hablo solamente de ciudades, de poblaciones, de calles, de monumentos, sino que también hablo de restaurantes, de bares, de tiendas, de lugares concretos que creo que hacen situarse mejor al lector en el lugar donde están ocurriendo los hechos de la novela. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues lo de los escritores de referencia, es súper amplio, son muchísimos y depende de en qué momento los necesite, tanto si es por trabajo como por ocio lector. En todo caso, los clásicos son siempre una referencia imprescindible a la que acudir.
En el caso de la novela policíaca, pues, por ejemplo, hablando de Raymond Chandler, si por ejemplo hablamos de un clásico, pero ya si nos vamos a más contemporáneos, pues podríamos hablar de Vázquez Montalbán, de Andrea Camilleri, de Jussi Adler-Olsen, de Henning Mankell, de tantos y tantos autores. Pero bueno, yo soy un lector muy ecléctico y leo absolutamente de todo, y puedo leer una novela de Georges Simenon tranquilamente y que la siguiente sea de Kate Morton. No tengo ningún problema en leer distintos géneros, porque creo que en la variedad es donde está el mejor de los aprendizajes, ¿no? El coger lo mejor de cada uno. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Al tratarse de una serie, quizá debería recomendar que se empiece por la primera entrega, que es Asesinato en la Plaza de la Farola. Pero bueno, mis novelas son autoconclusivas y se pueden leer sin un orden estricto. Ya me encargo yo de poner al día a los nuevos lectores en cada novela para que conozcan a los personajes, y también de no repetirme en exceso para los que son seguidores de la serie. Cualquiera de las 7 novelas es una buena oportunidad para sumergirse en el mundo del inspector Montfort, que elijan los lectores. Y yo, por ejemplo, soy un asiduo lector de series, y creo que no hay nada que dé más la lata que ir a una librería y querer comprar la tercera y que no esté, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que no haya ningún problema y que el lector pueda acceder al universo del inspector Montfort en el orden que quiera. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? El proyecto inmediato es comenzar la promoción de Corazón en Silencio, la 7ª entrega de la serie, que se publicó el 26 de marzo y que se presentó por primera vez en la ciudad de Castellón el viernes 4 de abril. Y a partir de aquí la promoción nos llevará por todo el país, ferias del libro, presentaciones y clubes de lectura y demás actos relacionados con la salida de la nueva novela. Y a la vez que me embarque en esta gira promocional, comenzaré a diseñar la que será la 8ª entrega. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puede la gente adquirir tu novela. Todas las novelas del inspector Montfort están editadas en papel, en formato electrónico y en audiolibro, y se pueden adquirir en todas las librerías del país o a través de las plataformas de venta online. En las redes sociales, por ejemplo, es suficiente con poner mi nombre o el de las novelas o Inspector Montfort, y también se puede obtener información a través de la página web de Maeva. Escribir Inspector Montfort en el buscador también es otra opción que no falla. Y a través de la página web de Maeva se encuentra todo absolutamente. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Ha sido un gran placer contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias por fomentar la lectura, porque pienso que leer nos hace más libres y mejor personas, y los canales de promoción son muy necesarios para que la gente conozca las obras de los autores. Así que muchísimas gracias. Julio, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Estás escuchando Tardes Literarias, un programa creado y dirigido por Lute Pérez, del que podrás saber más cosas y encontrar todos sus trabajos en la web luteperezescritor.es. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad.
¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Ahora escucharemos un fragmento de la primera entrega del Inspector Montfort. Asesinato en la Plaza de la Farola. Un turbio asesinato perturba la apacible ciudad de Castellón de la Plana. Un vagabundo aparece brutalmente asesinado en el cajero de una oficina bancaria de la céntrica Plaza de la Independencia, conocida popularmente como la Plaza de la Farola. El inspector Bartolomé Montfort se traslada desde Barcelona para trabajar en el caso, a petición del jefe de la policía de la capital de La Plana. Montfort, de padres castellonenses y con un pasado tan triste como turbio, investiga este extraño caso en el que se mezclan la codicia, las drogas, la envidia, la venganza y otras miserias poco aireadas de una pequeña ciudad acomodada de provincias en la que aparentemente nunca pasa nada. El inspector Bartolomé Montfort echará mano de su poco apego a la vida, para desenmascarar uno de los más extraños casos de asesinato ocurridos en esta apacible ciudad. Asesinato en la Plaza de la Farola. El primer caso del inspector Montfort, de Julio César Cano. Leído por Enric Puig. Serie del inspector Montfort 1. La ciudad, su ciudad, estaba allí fuera a su disposición, a la espera de mostrarle su negro y consumido corazón. En la oscuridad, Ian Rankin. Capítulo 1. Faltaban apenas un par de minutos para las 8 de la mañana. Los 3 empleados de la oficina bancaria de la Plaza de la Independencia de Castellón de la Plana habían llegado a la vez. Uno de los 2 hombres abrió con llave la puerta del cajero. El otro la aguantó galantemente para que la compañera entrara primero. Un hedor nauseabundo, mezcla de vino barato y de vómito, le golpeó violentamente en la cara. Le entraron arcadas y tuvo que salir a la calle a toda prisa. El viejo vagabundo llevaba ya algunos días durmiendo dentro del cajero. Los empleados de la oficina lo sabían, pero justo por entonces una ola de frío intenso azotaba las noches de la ciudad y les dio lástima llamar a la policía municipal. Además, el viejo no molestaba en absoluto, ni siquiera cruzaba con ellos una palabra. Simplemente, cuando llegaban por las mañanas, salía del cajero llevándose con él sus cartones gastados, que le hacían las veces de cama. Iba muy sucio. Vestía unos pantalones de lana gruesa de color oscuro, anudados a la cintura con un trozo de cuerda, un jersey de cuello de pico lleno de mugre, un abrigo raído de color marrón, un roñoso gorro de lana azul marino y unos guantes con los dedos cortados. «Me da mucha pena», había dicho el día anterior la joven empleada del banco. Uno de los oficinistas trató de despertar al viejo, que estaba situado delante mismo de la puerta de la oficina. Lo tocó, le susurró algunas palabras con afán de despertarlo suavemente. El hombre no se movió. El otro compañero se acercó e intentó desplazarlo para poder abrir la puerta. Fue entonces cuando un enorme reguero de sangre, de un color casi morado, afloró por detrás de la cabeza del viejo. Estaba muerto, sin duda. En la parte posterior de su cabeza se podía ver una profunda brecha, de la que salía un constante flujo de sangre espesa. Tenía los ojos cerrados, parecía dormir plácidamente, y en su rostro no había rastro de sufrimiento, como si descansara. Entre los 2 hombres movieron al vagabundo lo justo para entrar. La chica lloraba con las manos en la boca, conteniendo sus ganas de vomitar.
Los dos empleados se percataron de que el viejo aún estaba caliente. El suceso no podía haber ocurrido muchas horas antes. La Policía Nacional y la Guardia Civil tardaron solo unos pocos minutos en llegar al banco. Acordonaron la zona, desviaron el tráfico por la ronda de la Magdalena y espantaron a curiosos y periodistas no acreditados. Dentro de la oficina se montó un pequeño cuartel provisional. Ordenadores portátiles, una máquina de café, botellas de agua, ayuda sanitaria. Hasta un psicólogo y una enfermera acudieron enseguida para tranquilizar a los empleados que habían hallado el cadáver. Los de la policía científica entraron regañando a todo el mundo por haber contaminado la escena del crimen. Un policía que parecía el jefe, al que llamaban comisario Romerales, repartió gritos y maldiciones a diestro y siniestro por haber movido el cadáver, por haber toqueteado e incluso limpiado el cubículo. Echó pestes al enterarse de que el viejo dormía allí desde hacía varias noches, pero su enfado más profundo llegó cuando supo que la cámara de vigilancia llevaba rota más de un mes. No se había grabado nada de lo sucedido. Los de la científica hallaron cocaína suficiente en la superficie del cajero como para un par de rayas. Tomaron muestras. Continuamos ahora con otro audiolibro. Mañana, si Dios y el diablo quieren, segunda entrega del Inspector Montfort. Unos extraños versículos bíblicos son la única pista para detener a un asesino en serie, en una carrera contrarreloj. La tranquila vida de la ciudad de Castellón se ve alterada por un macabro asesinato, el de un hombre cuyo cuerpo aparece brutalmente mutilado en un piso del centro. Para resolver el caso, el comisario Romerales pide ayuda al inspector Bartolomé Montfort, con quien ya colaboró en el pasado, como se narra en Asesinato en la Plaza de la Farola. Juntos reconstruirán la historia de la víctima, el director de una oficina de empleo con fama de mujeriego. El caso se complica cuando hallan un segundo cadáver que no parece tener relación alguna con el primero. Afortunadamente, el intuitivo y eficaz inspector Montfort no tardará en dar con las pistas necesarias para avanzar en la investigación. Mañana, si Dios y el diablo quieren. Un caso del inspector Montfort, de Julio César Cano, leído por Enric Puig. Serie del inspector Montfort 2. Nunca, en ningún lugar, ha sido tan brutal ni ha sido maquillado para parecer tan bonito el horrible mecanismo del nacimiento, la copulación y la muerte, ni tal cantidad de gente ha puesto tanta fe en las mentiras y la mutabilidad y la muerte, la muerte, la muerte. El secreto. Donna Tartt. Prólogo. El 22 de noviembre, la tormenta bautizada con el nombre de Cecilia se había cobrado 6 víctimas en la costa sur del Reino Unido. Algunas ciudades como Southampton o Portsmouth se vieron sometidas a un enorme caos al no poderse restablecer el suministro eléctrico en varios días. La tormenta provocó también graves inundaciones en las poblaciones costeras de Holanda. Decenas de camiones volcados en la autopista por las fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar la categoría de huracán, sembraron el terror en los Países Bajos. En el oeste de Francia, el temporal arrancó cientos de árboles, se suspendieron los transportes por tren y todos los vuelos, y decenas de miles de hogares se quedaron sin electricidad. Tras castigar severamente el Reino Unido, Francia y Holanda, la tormenta Cecilia dio un giro inesperado y se desplazó hacia la península ibérica. Llegó a las costas del Cantábrico y azotó sin piedad el norte de España, y en gran medida las regiones del Valle del Ebro. El levante español y las Islas Baleares sufrieron los envites del viento y de fuertes lluvias acompañadas de gran aparato eléctrico. Los expertos dijeron en un principio que la tormenta no podía considerarse un huracán, pero sus efectos fueron muy similares. Presentía que estaba encerrada en algún sótano de la ciudad por un lejano sonido de automóviles y de gente que llegaba hasta sus oídos. Le escocían los ojos. No se veía nada allí dentro. Todo lo que conseguía vislumbrar eran sombras en la espesa negrura.
Las muñecas le ardían por la fricción de las cuerdas. La cinta americana que tapaba su boca no le dejaba otra posibilidad que concentrarse en respirar por la nariz para no ahogarse. Las clases de relajación que había cursado hacía un par de años le ayudaron. Aspirar, inspirar. Aspirar, inspirar. Despacio, acompasadamente. Despacio, despacio, despacio. Aspirar, inspirar. Intentó recordar el tiempo que llevaba allí, pero no pudo. Había perdido el conocimiento antes de que la encerraran y no supo en qué momento había despertado. No era capaz de acordarse de lo que había sucedido después de que alguien le golpeara por la espalda cuando iba por aquella calle solitaria. Luego todo se volvió oscuridad. Oscuridad y terror. Flores muertas. La música y el crimen se dan cita en el nuevo caso del inspector Montfort. La serie del inspector Montfort, volumen 4. Sobredosis de intriga y flores muertas en el nuevo caso del inspector Montfort. Antes de cantar el último tema, una versión de los Rolling Stones, el vocalista, Joan Boira, se retira un momento al camerino, del que ya no saldrá con vida. Montfort acude al lugar del crimen junto a Silvia Redó, que ha ascendido a subinspectora. Del concierto. Se prolonga durante más tiempo que en el CD para crear tensión, ímpetu y emoción. Los focos que arrojan sobre el público la cegadora luz blanca cambian a verde esmeralda mientras giran con lentitud hacia el escenario. El público sabe lo que viene a continuación, lo que estaban esperando. El cantante del grupo aparece en escena. Saluda con una mano, hace una reverencia teatral, luego otra, y vuelve a inclinar la cabeza una tercera vez. Avanza hasta el borde del escenario, donde los privilegiados ocupantes de la primera fila estiran los brazos para que les corresponda chocando las manos. Se incorpora sonriente. Satisfecho, extiende los brazos en cruz y luego, con la mano derecha, se toca la zona del corazón. En sus labios se lee un «gracias», al que los presentes corresponden con aplausos enfervorecidos. Retrocede ceremoniosamente hasta el punto en el que un foco cenital proyecta un haz de luz circular en el suelo, en el espacio justo para que su cuerpo quede iluminado por completo. Con un gesto estudiado, agarra el micrófono con la mano derecha y lo desprende del pie que lo sujeta. «Buenas noches», proclama, y el local parece venirse abajo. Acto seguido, comienza a interpretar lo que el público, extasiado, espera que cante. Comienza el espectáculo. Capítulo 1. 1985. Las bajas temperaturas resultaron propicias para llevar a cabo el rito ancestral de la matanza del cerdo. En diciembre, el interior de la provincia de Castellón registró temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero. Era el momento idóneo para sacar al fresco la carne obtenida en la matanza. En los balcones se oreaban los productos del cerdo que, una vez curados, estarían listos para el consumo. En los próximos días también colgarían de los relucientes ganchos los jamones y las paletillas. Imágenes como aquellas se repetían en los pueblos de la comarca. Formaba parte de la vida y las costumbres de la gente de la montaña. En el balcón de una vieja casa de piedra alejada del pueblo, los chorizos y las morcillas, colgados de una barra de hierro, se balanceaban a merced de un viento gélido proveniente del norte. 3 grados bajo cero a las 10 de la mañana. De madrugada habían alcanzado los 7 bajo cero. Allí estaban acostumbrados a soportar las bajas temperaturas. La nieve caía despacio sobre los tejados y en el camino que llevaba hasta la casa se acumulaban ya más de 20 centímetros de espesor. Contra todo pronóstico, el cartero realizaba su tarea diaria de reparto del correo en todas las casas,
por diseminadas que estuvieran con respecto al núcleo urbano. Vestido con tantas capas de ropa como si se tratara de una cebolla, y calzado con unas botas de goma que le llegaban hasta las rodillas, se apresuró a llevar un sobre de color marrón hasta la última vivienda, la que estaba más alejada en su recorrido diario. El cartero estornudó varias veces antes de abrir la cancela de entrada. Se quitó uno de los guantes, buscó un pañuelo en uno de los bolsillos del abrigo y se sonó ruidosamente. Observó el pañuelo manchado de sangre. Echó la cabeza hacia atrás y se taponó el orificio nasal en un intento de detener la pequeña hemorragia. No es nada, pensó. Le había ocurrido en otras ocasiones. Todavía con la cabeza inclinada, observó el balcón de la casa. Una barra de hierro cruzaba de lado a lado las paredes a cubierto. De ella colgaban ganchos relucientes, de los que pendían los productos del cerdo. Ensartado en uno de los ganchos colgaba algo que no pudo distinguir a primera vista, aunque tuvo la certeza de que no se trataba de ninguno de los embutidos habituales. Se acercó un poco más y entonces vio qué era. Tiró el pañuelo ensangrentado y salió corriendo de allí como alma que... Nos vamos ahora hasta la sexta entrega del Inspector Montfort, La soledad del perro. Muertes y secretos relacionados con una famosa pintura de Goya expuesta en Castellón. El inspector Montfort se ve implicado en dos casos que sacan a flote sus obsesiones. Mientras en noviembre de 2008, el inspector Montfort disfruta de unos días de descanso en Madrid con la magistrada Elvira Figueroa, en el Casino Real de Castellón se inaugura la exposición del famoso cuadro de Goya Perro semihundido. Cuando el mecenas que ha financiado la exposición, el empresario Carlos Sorli, desaparece, el comisario Romerales le encarga la investigación a Montfort, que tiene la mente puesta en otro delito, el de un conductor kamikaze. El caso Sorli se complica más aún tras el asesinato del conservador del Museo del Prado y con el precario estado de salud en el que ha quedado después de recibir una paliza el agente Robert Calleja, que forma parte del equipo de Montfort junto a Silvia Redó. La soledad del perro. Serie del inspector Montfort 6, de Julio César Cano. Leído por Enric Puig. A Esther y Julia. Juntos somos invencibles. Nadie se conoce. El mundo es una farsa. Caras, voces, disfraces. Todo es mentira. Francisco José de Goya y Lucientes. Francamente, no veo nada sucio en el deseo de ganar lo más posible y cuanto antes. El jugador. Fyodor Dostoyevsky. Sentía un miedo atroz, una sensación lúgubre que lo paralizaba. La incertidumbre se cernía al caer la noche y se acentuaba al despuntar el día. Miedo de las sombras y las luces. Tenía miedo de no saber a qué temía. Terror al olvido y a la soledad. Miedo a lo desconocido. Las imágenes parecen tan reales que le sorprende que no se materialicen. Las ve pasar ante sus ojos como si se tratara de una película inédita, como algo ajeno, como si él mismo no fuera el maldito protagonista de la historia. Su padre está borracho. Su madre tira de él, lo arrastra por la acera. Quiere llegar a casa cuanto antes para librarse del bochorno que la acosa. Soporta estoicamente las miradas reprobatorias, la conmiseración de los que se cruzan en el camino y la lástima que sus ojos proyectan. Pobre mujer. Lee en los labios de una anciana que pasea un perrillo tan viejo como ella. Su padre es un hombre alto que pesa lo suyo. Llevarlo a empujones hasta el piso supone un gran esfuerzo. Su madre lo ha hecho en demasiadas ocasiones, a juzgar por la cara de hartazgo y desesperación. El vecino del entresuelo vive solo. Su esposa murió 2 años atrás. Recordaba el luto y el trasiego de las vecinas para llevarle alimentos cuando se negó a comer. Sale al descansillo al oír el estrépito. Se apoya en la barandilla y resopla. Es corto de estatura, pero tiene la espalda ancha y sus brazos son fuertes.
Se sube las mangas de la camisa por encima de los codos y baja deprisa los 4 escalones. Agarra al borracho con decisión y entre los dos lo cargan como un fardo inerte en el ascensor. Suben hasta el 3er piso y repiten la maniobra en sentido inverso. El vecino sabe que el mayor de los problemas no es el alcohol que el hombre ingiere sin medida. Aquello es solo una consecuencia más de su verdadero problema. Y por eso, cuando ayuda a su mujer a llevarlo hasta la habitación de matrimonio y lo dejan caer en la cama, le pregunta: ¿por qué juegas? ¿Por qué apuestas el dinero de tu familia? Con la voz más clara de lo que cabría esperar en su estado de embriaguez, el hombre responde: con apuestas es todo más divertido. A continuación cierra los ojos, echa la cabeza hacia un lado y comienza a roncar. Un niño, que resulta ser él mismo, observa la escena desde el umbral. La penosa imagen de su padre representa todo lo que no debería ser cuando fuera mayor. El problema es que él se siente atraído por aquello, y su madre teme que se convierta en lo mismo, o quizá en alguien mucho peor. Cuando el vecino se retira y ella lo acompaña hasta la puerta para darle las gracias, el niño se acerca al lecho en el que su padre duerme la borrachera. Se sienta al lado de la cama y lo observa con extraña admiración. «Papá», le susurra. El padre mueve la cabeza y abre unos ojos hinchados. «Hoy he apostado en el colegio». El hombre sonríe con la boca torcida y un hilillo de saliva le cae por las comisuras. «Habrás ganado, ¿no?» «He perdido», admite cabizbajo. El borracho se incorpora con dificultad hasta sentarse en la cama. «Ven», le dice, y el niño se acerca. Y entonces, sin previo aviso, le propina un bofetón tan violento que consigue tirarlo al suelo. De forma instintiva, el niño se lleva una mano a la oreja. Ha llegado el turno de Corazón en Silencio, la 7ª y última entrega de este reputado inspector. Crímenes brutales y asesinos suicidas obligan al inspector Montfort a afrontar un caso sin precedentes. ¿Quién querría atacar a las víctimas, unos jóvenes supervivientes con un futuro incierto? Castellón acaba de estrenar nueva comisaría cuando se cometen varios crímenes con elementos en común. Las víctimas son jóvenes extranjeros sin arraigo y el culpable se ha suicidado tras cometer el asesinato. Bartolomé Montfort, junto a sus inseparables Silvia Redó y Pablo Morata, lleva a cabo una investigación contrarreloj para evitar más muertes. En la esfera personal, Montfort y la jueza Elvira Figueroa están pasando por un momento delicado en su relación y el inspector está muy preocupado por la salud de su padre. Una vez más, antepone el trabajo a sus seres queridos, al dolor de tener el corazón hecho pedazos. Corazón en Silencio. La serie del inspector Montfort 7, de Julio César Cano. Leído por Enric Puig. A Esther, eterna sonrisa de labios rojos. Mi amor. Satanás estaba en las miradas de la gente, decía el libro. Satanás estaba en la sonrisa y en cualquier forma de contacto físico. Lo ponía en el libro. El mensaje que llegó en una botella. Jussi Adler Olsen. Y las palabras de los profetas fueron escritas en las paredes del tren subterráneo. The Sound of Silence. Simon & Garfunkel. La vida no para, no espera, no avisa. Inoportuna. Jorge Drexler. Cuando un corazón se rompe en pedazos, el silencio que acontece suscita ruido. Despierta cantos de sirena que no seducen, revive conversaciones que fueron marginadas. El silencio provoca ruido. La página de un libro al pasar, el viento que agita la cortina o la aguja del tocadiscos al llegar a su fin. Hasta su propia onomatopeya emite ruido. Shhh. El silencio abruma, corrompe al indiscreto, alivia al precavido, proclama certezas y barrunta engaños repentinos.
Llamaron al timbre. Devolvió el libro a la estantería, cerró la ventana y guardó el disco en su funda. Fuera estaba el ruido, el medio en el que se desenvolvía bien, el orden que había establecido para sus propios recuerdos. También el precio a pagar por no mantenerse callado. Sería oro, pero prefería el ritmo. Me llaman traidor cuando hablo de la derrota del silencio. Odiaba los domingos, sobre todo por la mañana, cuando, tras obligarme a darme un baño y comprobar que la mugre de detrás de las orejas había desaparecido, mi madre me vestía con aquel traje de color negro que me quedaba demasiado estrecho. Lo había heredado de mi hermano mayor. Menos mal que la niña que nació después no lo podría utilizar. Los pantalones me estrujaban la barriga y me quedaban cortos por los tobillos, pese a que mi madre había sacado todo el dobladillo. La americana me apretaba en las axilas y en los hombros. Abotonarla era una tarea imposible. La camisa blanca, amarillenta por el uso y los lavados continuos, era de mi talla, pero el nudo de la vieja corbata pegada al cuello dejaba a la vista una papada prominente. «Vestido así pareces un cerdo», decía uno de mis pocos amigos. Lo que opinaban aquellos con los que no guardaba tan estrecha amistad es mejor no recordarlo. Mi padre se había largado de casa el mismo día en que el médico les comunicó que la pequeña Elena había nacido con parálisis cerebral. ¿Para qué estaba Dios allí arriba si no era capaz de curar a la niña? ¿Por qué papá nos pegaba cada vez que volvía a casa? ¿Por qué el párroco se hacía el tonto en cada ocasión en que mamá le pedía ayuda cristiana? ¿Y por qué decía que lo de ella era pecado y lo de él cosa de hombres? Duraría solo 1 hora, pero me estaba meando y no podía contenerme. Daba pasitos nerviosos adelante y atrás, y a cada uno de ellos recibía un codazo, bien de mi madre, bien de mi hermano. Traté de desabrocharme el pantalón para que se relajara el vientre, pero me quedaba tan estrecho y el ojal era tan pequeño que no había forma de soltarlo. Al principio, cuando me meé encima, sentí alivio. Instantes después, cuando el pequeño reguero de orina llegó hasta los zapatos rotos de mi hermano y le mojó los calcetines, supe que la había cagado. El cura seguía impertérrito con su monótono sermón. ¿Qué Dios será aquel que no nos quería? En los días de confinamiento por el COVID-19, como ocurrió con una gran mayoría de escritores, Julio César Cano animaba a permanecer en el encierro acompañados de un libro. Hola, buenas tardes a todos. Soy Julio César Cano, el autor de las novelas protagonizadas por el inspector Montfort. Y nada, estoy aquí para hacer este vídeo un poco por solidaridad a estos momentos en los que estamos viviendo, y también porque creo que las librerías, que es para quien es este vídeo, que es para la librería Argot, creo que las librerías están haciendo un trabajo magnífico intentando enviarnos a casa aquellos libros que podamos necesitar, aquellos libros que ansiamos leer en este tiempo de confinamiento y que no nos queda más remedio que quedarnos en casa, y que realmente debemos hacer, debemos promulgar, quedarnos en casa y hacer aquello que realmente nos apetece para que esta pandemia pase lo más pronto posible y que de alguna manera no nos afecte. La única manera es quedarnos en casa, así que librerías como Argot, por ejemplo, están completamente dispuestas a enviarnos todos ese montón de libros que de alguna manera siempre decimos que no tenemos tiempo para leer y que realmente ahora sí lo tenemos. Bueno, me preguntaba Juanvi me formulaba una serie de preguntas. Estoy encantado de contestarlas. Por ejemplo, dice: ¿cómo te encuentras? ¿Eres capaz de escribir? Bueno, pues es difícil escribir porque nos encontramos en un momento en el que aquella máxima de que la realidad supera la ficción aquí nos ha superado, multiplicado
por miles y miles. Yo creo que nadie esperaba esto, e incluso creo que va a haber un antes y un después de la crisis del coronavirus en todos los aspectos, en el aspecto de la salud, principalmente el aspecto económico, sin lugar a dudas, pero también en el aspecto artístico y en el aspecto de creación para aquellos que escribimos o hacemos música, cualquier actividad artística, ¿no? Entonces, hay momentos en los que sí soy capaz de escribir. De hecho, estoy terminando de darle las últimas retoques a lo que será la quinta novela protagonizada por el inspector Montfort. Y hay momentos en los que realmente no puedo escribir, hago otras cosas. Pero bueno, da igual, o sea, no hay excusa que valga. Si nos apetece escribir, escribimos. Si no podemos escribir, no escribimos. Pero esto ocurre también sin que haya tema de coronavirus. Uno se esfuerza todos los días en intentar escribir, pero tampoco es necesario hacerlo si realmente el cuerpo no nos da para ello. Podemos leer, ¿no? Que es una actividad que realmente es, para mí, por ejemplo, como escritor, la principal actividad es la lectura, ¿no? Creo que es importantísimo leer todo. Entonces, en un momento de esto sí que va muy bien leer, porque leer realmente te vale de todo, ¿no? Bueno, me preocupa, bueno, ya he contestado a la segunda pregunta que me hacía Juan, que era que es cómo pasan las horas. Bueno, pues es muy sencillo. Leer, por ejemplo, que es mi hobby preferido. Leer, la música, por ejemplo, también es una cosa en la que me invierto bastante tiempo porque realmente me gusta, me lo paso bien escuchando música. Ver series y ver películas, que es algo de lo que sí que realmente nunca tenemos tiempo en casa y que ahora aprovechamos realmente para hacerlo. O sea que eso sí que, por ejemplo, lo hacemos. Pero también para estar con la familia, para estar en casa con mi mujer, con mi hija y bueno, charlar y hacer a lo mejor algunas cosas que normalmente tampoco no tenemos demasiado tiempo, y tratando de pasarlo lo mejor posible en realidad, ¿no? Vamos a ver, dice... ¿Qué te ha llevado a ser escritor? Bueno, en realidad, antes de llevarme nada a ser escritor, lo que sí que me llevó es a ser lector, ¿no? Siempre he sido lo que se ha dicho un lector, no compulsivo en realidad, pero sí que un aficionado, un entusiasta, un amante de la lectura. Los libros han sido mucho para mí. Y yo creo que de alguna manera me llevó a escribir esos libros leídos en la infancia, esos libros leídos en la juventud. Por eso siempre hacemos tanto hincapié en muchos escritores, o todos los escritores, en que los jóvenes, los niños deben leer, porque bueno, te lleva a mundos completamente diferentes, aquellas famosas frases de viajar. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. El Frowning y su influencia en las relaciones de amistad y pareja. En un mundo donde el estatus social tiene una gran influencia en el éxito personal y profesional, surge el fenómeno del Frowning, que es la práctica por la cual se establecen relaciones de amistad o de pareja como herramientas para escalar en la jerarquía social. ¿En qué consiste el Frowning? El término Frowning proviene del inglés throne, trono, y describe la práctica de tener una relación con otra persona, ya sea romántica o de amistad, no por amor o amistad genuina, sino para mejorar el estatus social, asociándose con una persona percibida como más influyente o deseable para beneficiarse de su reputación y por lo tanto, elevar la propia. No se trata de un fenómeno nuevo, ya que el Frowning ha existido en diversas formas desde siempre, pero con el auge de las redes sociales y la constante comparación con los demás, se ha vuelto más popular. El Frowning se caracteriza por la búsqueda de aprobación social, donde la conexión genuina queda en un segundo plano. Las personas que persiguen este tipo de relaciones utilizan a la gente como herramientas para proyectar una imagen de éxito y prestigio, aprovechándose de la influencia o la popularidad de su pareja o sus amistades, con el fin de consolidar su propio estatus. Esta práctica se manifiesta también en plataformas digitales y redes sociales, donde se exhiben relaciones idealizadas que pueden carecer de profundidad emocional. El fenómeno del Frowning tiene su origen en la necesidad humana de pertenencia y reconocimiento. Desde que somos pequeños, aprendemos que las amistades y relaciones son fundamentales para nuestro bienestar emocional, pero hoy en día,
En un mundo en el que el estatus social puede determinar el éxito personal y profesional, estas relaciones a menudo se convierten en herramientas estratégicas para escalar puestos en la sociedad, y es por ello que este tipo de dinámicas se manifiestan tanto en grupos de amigos como en relaciones románticas. Aunque el término "Frauning" es de reciente aparición, la práctica de buscar pareja o amigos para mejorar el estatus social no lo es. Históricamente, el término cazafortunas ya hacía referencia a la búsqueda de parejas por su riqueza y posición social, y el Frauning una versión moderna de esa estrategia, adaptada a un tiempo donde la imagen pública y la influencia digital son muy valoradas. Las dinámicas del estatus social. Para entender por qué tantas personas se esfuerzan tanto en mostrar una imagen de triunfadores, debemos conocer qué es el concepto de estatus social, que es la posición que ocupa una persona en la jerarquía social, y que viene determinado por una mezcla de factores como la riqueza, la educación, el puesto de trabajo y, como no, por las conexiones personales. No solo se trata de lo que tienes, sino también de cómo te perciben los demás. Existen dos tipos de estatus. El estatus adscrito es aquel que recibes al nacer y que viene determinado por la raza, el género, la clase social, etc. Y por otro lado tenemos el estatus adquirido, que es aquel que se consigue a través de las propias acciones y los logros, como los estudios académicos, las habilidades profesionales, etc. Y ambos tipos influyen en el estatus social de la persona y en cómo es percibida por los demás. Las teorías sociológicas, como la teoría del capital social de Pierre Bourdieu, nos ayudan a entender la importancia del estatus en la vida cotidiana. El capital social se refiere a las redes de relaciones que tienes y cómo estas pueden ser utilizadas para obtener beneficios, y en este sentido, el estatus social no solo afecta a tu vida personal, sino que también te puede abrir puertas en el ámbito profesional. Tal como hemos visto, las personas buscamos reconocimiento y aceptación, y sentirnos importantes dentro de un grupo satisface ciertas necesidades emocionales como la seguridad, la conexión y el sentido de pertenencia. Lo que ocurre es que, cuando esta búsqueda de notoriedad se convierte en una obsesión, es cuando puede derivar en conductas calculadas para lograr ascensos sociales, como el Frauning, que no se puede considerar un mal inherente a la ambición, sino de una forma disfuncional de canalizarla. Las amistades estratégicas. El Frauning describe una actitud sistemática de aprovechar los vínculos personales o profesionales para escalar posiciones en un determinado círculo social, donde el propósito es cultivar una red de contactos para beneficio propio. La diferencia con una sana relación profesional radica principalmente en la intencionalidad y la superficialidad de los vínculos. Detrás del Frauning no existe un deseo real de conocer al otro o compartir intereses comunes, sino que todo se reduce a ¿qué puede hacer el otro por mí? Las personas que practican el Frauning se muestran encantadoras y cercanas, pero rara vez profundizan en una amistad sincera. Son individuos que convierten cada interacción en un negocio potencial empleando estrategias muy sutiles, como los halagos o mostrar una gran empatía aparente hacia los problemas de los demás, lo que en entornos empresariales, artísticos o académicos, pueden pasar fácilmente por habilidades sociales o carisma. La ambición no es algo malo por sí misma. Buscar oportunidades de crecimiento, aspirar a metas elevadas y querer salir de nuestra zona de confort es parte de nuestra evolución personal, pero cuando esa ambición se disfraza de falsa amistad, es como si uno estuviera comprando amistades con elogios e invitaciones, esperando que, eventualmente, la persona beneficiada devuelva el favor en forma de contactos o recomendaciones. Este doble juego provoca un gran desgaste. Quien lo practica debe estar siempre alerta, evaluando a cada persona como un posible recurso y esforzándose por caer bien a aquellos que considera que tienen algo que ofrecer, mientras que las personas que lo padecen terminan sintiéndose traicionados cuando descubren que la amistad no era más que un intercambio disfrazado, lo que genera un coste emocional difícil de reparar. En el ámbito de las relaciones románticas, el Frauning se vuelve aún más complicado, ya que al elegir a la pareja en función de su estatus social, se sacrifica el amor y la conexión emocional genuina. Establecer una relación romántica basada en el Frauning acaba generando insatisfacción y un vacío emocional en ambos miembros de la pareja. A largo plazo, estas relaciones se vuelven insostenibles, ya que la persona que es objeto del Frauning se sentirá utilizada y desvalorizada al descubrir que el interés de su pareja se centra en los beneficios sociales que le aporta y que no se trata de una relación genuina, lo que provoca frustración y, eventualmente, la ruptura. Las consecuencias del Frauning en las relaciones. Es innegable que el hecho de tener amigos o parejas con un estatus social elevado genera oportunidades que pueden traducirse en avances en la carrera profesional o en la vida personal.
Las relaciones pueden ser una valiosa herramienta para el crecimiento, pero este enfoque utilitario presenta algunos inconvenientes. El Frowning puede tener consecuencias inesperadas para quienes lo practican, ya que las relaciones que se basan en el estatus tienden a ser superficiales y carecen de la profundidad emocional. Se encuentran las conexiones más genuinas, y es que, cuando el objetivo principal es escalar socialmente, es fácil perder de vista lo que realmente importa en una amistad o en una relación de pareja. En las relaciones que se basan en el estatus, las conversaciones profundas son reemplazadas por interacciones estratégicas, lo que genera un estado de vacío emocional, que provoca sentimientos de soledad a pesar de estar rodeado de personas. Además, la presión por mantener una imagen y cumplir con las expectativas resulta abrumadora y en lugar de disfrutar de la compañía de los amigos, la persona se encuentra atrapada en un juego constante de comparación y competencia. El Frowning conduce a la creación de un círculo vicioso, ya que a medida que se escala en la jerarquía social, el individuo se siente obligado a mantener relaciones que no le satisfacen ni le aportan valor emocional. La búsqueda del estatus se convierte entonces en una trampa, donde la satisfacción personal pasa a un segundo plano eclipsada por la necesidad de impresionar a los demás. El fenómeno del Frowning debería hacernos reflexionar sobre la fina línea que separa la ambición legítima de la manipulación emocional. No hay nada de malo en aspirar a un desarrollo profesional o social, el problema comienza cuando instrumentalizamos a los demás y sacrificamos la sinceridad y el respeto mutuo, y es que, a la larga, las personas que caen en este juego terminan sintiéndose vacías, y quienes fueron utilizados se sienten defraudados. El Frowning y su influencia en las relaciones de amistad y pareja. Marta Guerri, psicoactiva.com. Etiquetas, psicología social. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.